Vamos a encender la tele del bar para saludar a una persona que es uno de los mayores expertos en delitos de odio que hay en España. Esteban Ibarra es el presidente del Movimiento contra la Intolerancia en el Deporte. Es una de las personas que ayudó a redactar la ley y que siempre ha defendido que existe la ley, lo que falta es aplicarla. Esteban, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Siempre nos has dicho en la radio, cuando te hemos llamado en la cadena SER para hablar de cuestiones relacionadas con el racismo, con la homofobia, con actitudes que pueden ser consideradas o son consideradas delitos según la ley, que lo que falta es aplicarla. La pregunta es ¿por qué no se aplica? Y si crees que a partir de este caso, que ya definitivamente ha dado la vuelta al mundo, posiblemente porque es Vinicius y el Madrid y eso ayuda a que tenga mucha más dimensión, si a partir de ahora sí se va a hacer el paso adelante necesario para que se aplique esta ley y se castigue a los culpables. Pues ojalá sea el factor que ponga fin, que ponga basta ya a esta situación. Hay ley administrativa, que es la ley contra la violencia, el racismo y la intolerancia en el deporte. Y hay código penal. Nosotros hemos vuelto a denunciar, fuimos los primeros, junto con la Asociación de Futbolistas Españoles, presentamos la denuncia ayer. También presentamos la del Wanda, también presentamos la del puente donde colgaban los muñecos, estilo Ku Klux Klan, y muchas de estas han sido archivadas por la Fiscalía de Delitos de Odio. Por ejemplo, la única que nos archivó fue la de Iñaki Williams en Barcelona, por la Fiscalía de Delitos de Odio. Lo que no entiendo, por ejemplo, es que se archivara la del Wanda con argumentos donde se decían que como había una masa que no se podía identificar y como era un partido de extrema competitividad, pues bueno, que estaban con tensión y que fueron solo unos segundos. Yo creo que la impunidad es el primer problema y la indolencia institucional que ha habido es también muy grave. Y un ejemplo de indolencia es que yo soy miembro de ese observatorio del deporte que depende del Consejo Superior de Deportes, como la Asociación de Futbolistas. Los dos estamos denunciando que desde hace 10 años no nos convocan. Entonces, si no se lo toman en serio, si la ley no hace falta grandes modificaciones, lo que hace falta es aplicarla y aplicarla a fondo y cortar el problema. Yo creo que hay que medir las palabras. España no es un país racista. El fútbol no es un deporte racista. Lo que hay es conductas racistas en España. Y hay conductas racistas, comportamientos racistas en el fútbol. Y muchos de estos comportamientos están organizados, dinamizados, estimulados por los grupos ultras del fútbol. Y el ejemplo es la detención de 4 personas que ha hecho esta mañana la policía. Yo dije en su momento cuando denunciamos, esto no es un loco, es una acción organizada. Bueno, pues han detenido a 4. ¿Por qué? Porque eran los ultras los que estaban dinamizando todo esto. Bueno, pues con lo de Vinicius el otro día pasó lo mismo. Nada más bajarse del autobús ya estaba orquestada los insultos. En el campo, insultos. Y a la salida, insultos. Bueno, primero, para la gente en general, el derecho al insulto no existe. Y el insulto racista es un delito de odio contra la dignidad por motivo racista. Es el 510.2 del Código Penal. Entonces, lo que hay que hacer es aplicar las leyes y acabar ya con esa impunidad y esa permisividad que hay con determinados grupos que además son los que organizan cada vez que vaya Vinicius, Williams o otro que quieran desestabilizar, dañar, golpear, pues acabar con ese tipo de prácticas. Si no, esto no va a parar, no va y está generando ya gravísimos problemas como estamos viendo. Esteban, para la gente que nos está viendo, para que sea consciente de la gravedad de insultar a una persona, como dices, el derecho al insulto no existe, pero hay insultos que son ofensas y hay insultos que son delito, como los que engloba la ley contra los delitos de odio, ya sea racistas, homófobos, discriminar a una persona por su religión, su procedencia.
a la persona, por ejemplo, que se identifica, ¿no?, que ha quedado claro, porque además la policía lo expulsó del campo, haciéndole a Vinicius el gesto del mono, según la ley, si se aplica la ley, ¿qué castigo le podría caer a una persona por hacer el mono a Vinicius? Pues de 1 a 3 años. Generalmente, por una acción limitada, pues puede ser en torno a 1 año. Es decir, es verdad que no cumplen prisión. 1 año de cárcel, ¿eh? Lo que pasa es que si repiten la acción, entonces cumplen la anterior y cumplirían la nueva. Entonces es como un aviso muy fuerte, muy duro, con una condena. Con una condena. Lo que sucede es que ya no pueden volver a reiterar. Si a eso se le adjunta, se le aplica. Y sería, Esteban, ¿sería 1 año de cárcel y alguna multa económica o no? Puede también, si lo estima así el juez, porque eso es posible. Cárcel, multa económica, y luego puede ser complementado con una expulsión del campo de fútbol de por vida, por aplicación de la ley contra el racismo en el deporte. Es decir, que con los 2 instrumentos legales que tenemos más que suficiente. Lo que hay que hacer es aplicarlo, pero aplicarlo seriamente y no estar pendiente durante 3 días o 4 y luego ya se nos olvida. No. Esto es una práctica que se ha de cortar. Y pongo como ejemplo el baloncesto. El mismo día había una competición, había un partido entre el Olympiacos y el Real Madrid. Los 2 equipos estaban llenos de jugadores negros. A nadie se le ocurrió insultar, llamar mono, etcétera, etcétera, en ese campo. Y había 15.000 personas, mucha gente. ¿Cuál es el hecho diferencial? El hecho diferencial es que ahí no había grupos ultras. En aquellos sitios donde sí están, ellos lo organizan e intentan arrastrar al máximo de aficionados. Entonces hay que aislar ese cáncer que tenemos en el fútbol, porque no se merece el fútbol este tipo de actuaciones. Esteban, yo te quisiera preguntar, buenos días, por estas 3 palabras que has dicho. Indolencia institucional, impunidad, permisividad, hay que tomárselo en serio. De acuerdo, este es el diagnóstico, porque es una evidencia, no funciona. La pregunta que te hago es, ¿por qué? ¿Por qué crees tú que en comisiones como antiviolencia, donde participan 2 ministerios, están representados la Fiscalía, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? ¿A qué atribuyes, cómo te explicas esta indolencia o permisividad, cuando en otros campos no la hay y se actúa con firmeza y determinación? ¿Por qué no se actúa con determinación y firmeza y sin embargo hay indolencia? ¿Por qué? Yo creo que hay una tendencia a querer resolver este tema en el ámbito del fútbol. Entonces, bueno, pues tanto la Liga como la Federación, como intentan también defender los intereses de los clubs. Y ningún club quiere verse sancionado, porque hay sanciones también para los organizadores. Ningún club quiere entrar en grave conflicto con sus ultras, etcétera. Entonces hay como un proceso de banalización, de minimización del problema. Y luego, cuando se ponen las multas que se ponen, eso va a la delegación de gobierno. Y esas multas se recurren. Y el trámite es tan burocrático que vienen a prescribir muchas de ellas. Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, gracias por venir al bar a explicar que la ley existe y que lo que falta es aplicarla para castigar a los culpables. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros, un placer.